capítulo 32, versículo 31 y 32. 32, 33. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por darnos este tiempo apartado para poder escuchar una migaja de tu palabra, Señor. Te pido que tengas misericordia de este pecador, que puedas cubrir con tu sangre preciosa todos mis pecados, Señor, y en esta mañana solo tu palabra sea revelado, lleno de gracia y autoridad. Bendiga, Padre, a cada uno de mis hermanos también, para que puedan tener oídos espirituales, para poder oír una migaja de tu palabra que sea de mucha bendición para su vida, Señor. Padre, te dejo en tus manos este mensaje, que sea lleno del poder de tu Espíritu Santo, Señor. Te lo pido, Padre, orando en el nombre de Jesús. Amén. El título del pasaje de hoy es Moisés, un verdadero pastor. En el capítulo 24, Dios estableció la relación de pacto con su pueblo. Donde vieron a Dios, comieron y bebieron. Después Dios ordenó a Moisés subir al monte para darles las tablas de piedra que contenían los mandamientos. Moisés obedeció y subió al monte Sinaí, donde estuvo 40 días y 40 noches. En ese transcurso, Dios también les reveló su gran corazón de habitar con su pueblo, dándole las instrucciones detalladas de la construcción del tabernáculo y también estableciendo sus sacerdotes y las ofrendas diarias. Y esto a lo largo de los capítulos 25 hasta 31. Pero mientras Dios estaba muy cargado de gran esperanza para con su pueblo, ¿qué estaba haciendo este pueblo? Ellos se hicieron un dios, un becerro de oro, y le adoraron. De tal manera que se quebrantó toda relación de pacto con Dios. Esta es una historia muy trágica. Pero esta historia se ha repetido hasta hoy en día. En el pasaje de hoy podemos aprender por qué pasa esto en nuestra congregación. Y también aprenderemos que hay dos tipos de personas en la iglesia: el camino de seguir a Aarón y el camino de seguir a Moisés. Ora a Dios que a la luz del pasaje de hoy podamos crecer en medio de este mundo como Moisés, un verdadero pastor. Amén. Primero, el pueblo pidió que le hagan un becerro de oro, del versículo 1 al 6. Miren el versículo 1a. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte. El pueblo siempre se movía por Moisés, pero ahora Moisés subió al monte y no volvía. Tampoco Moisés le dijo que demoraría 40 días. ¿No es cierto? Ellos no podían menos que pensar que a Moisés le habría pasado algo y que había muerto. Eso sería su explicación. Ahora 2 millones de personas quedaron en el desierto sin su líder. No sabían a dónde ir, ni idea de poder volver a Egipto. Se sentían inseguros. Pensamientos negativos atacaron en sus interiores. Pero por otro lado, ellos estaban viendo la columna de nube en el día
y la columna de nube de fuego en la noche. También comían maná en la mañana y codornices en la tarde. Ellos, viendo la presencia de Dios en esto, deberían esperar en Dios orando. ¿Pero qué hicieron? Miremos los versículos 1b al 4a. Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y lo trajeron a Aarón. Y él lo tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Ellos pidieron a Aarón que le hagan dioses para que vaya delante de ellos. E increíblemente Aarón accedió a su petición. Pidió que le traigan los zarcillos de oro. Y el pueblo, con gusto, trajo todos los zarcillos de oro. Y de esto Aarón formó con buril e hizo el becerro de oro. Y el pueblo en eso dijo: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Aarón después edificó un altar delante del becerro y pregonó: mañana será fiesta para Jehová. Y al parecer este pueblo estaba muy emocionado, que al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrenda de paz. Y por si fuera poco, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a regocijarse. Según la Nueva Versión Internacional, dice que el pueblo se desenfrenó. Es decir, se perdieron moralmente. Hasta aquí, ¿cuál era el problema del pueblo de Israel? Le faltó otra señal de la presencia de Dios aparte de la columna de nube y la columna de fuego. Le faltó experimentar más la fidelidad de Dios aparte del pan diario que Él les hacía llover del cielo. ¿Será que si le aumentaba otra señal más, ellos quedarían tranquilos? No, en ninguna manera. Todavía ellos no habían aprendido a vivir conforme a la palabra de Dios. Ellos no tenían la palabra de Dios en sus interiores. Por eso, al no ver a Moisés, se sintieron inseguros y querían algo seguro, un Dios visible a quien pudieran adorar. Y al fin de cuentas se desenfrenaron, se dejaron llevar por sus deseos carnales. Aquí, ¿cómo este pueblo podría no caer en este pecado? Dando oído a su palabra. Dios, conociendo el corazón de este pueblo, repetidas veces decía: si dieres oído a mi voz, dar oído a su voz. También Dios les dio los 10 mandamientos y las leyes detalladas. También en el pacto les dio su palabra. Es decir, Dios anhelaba que ellos pudieran dar oído a la palabra de Dios. Si ellos
por lo menos habrían dado oído a una palabra de Dios. Vosotros seréis mi especial tesoro. Nada de esto hubiera ocurrido, pues ellos confiarían que Dios los cuidaría como su especial tesoro, aún sin Moisés. Si habrían retenido la palabra, en ninguna manera pedirían otros dioses. La realidad del hombre es que quiere ver algo visible para sentirse seguro. Y esto lo lleva a centrarse en una vida de tener las cosas del mundo, que no está mal, tenemos que tener también las cosas del mundo, auto, casa, etc. Pero el problema es que en esto deja a un lado a Dios y sin darse cuenta empieza a adorar a otros dioses, su propio becerro, su tiempo, su familia, su trabajo o tal vez uno mismo. Nuestra vida cristiana en este mundo es como andar en el desierto, donde hay inseguridad, como estaba este pueblo, ya sea por el futuro, enfermedad, ubicación profesional, etc. Y es ahí donde sale nuestra naturaleza, que queremos ver algo seguro, la solución. Y si no se ve tal vez la solución, como el pueblo, empezamos a pedir otros dioses centrando nuestra vida en nuestras cosas, dejando a un lado a Dios. Pero si en medio de ese desierto damos oído a la palabra de Dios, en ninguna manera pediremos otros dioses. Más bien podemos luchar confiando que Dios va a guiar nuestra vida por el mejor camino, pues somos su especial tesoro. Ora a Dios que en medio de este mundo podamos dar oído a su palabra y así podamos adorar solo a Dios. Amén. Segundo, dos diferentes líderes, Moisés y Aarón, del versículo 7 al 35. Miremos los versículos 7 al 9. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se ha apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificio y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Mientras Dios estaba revelando su gran corazón en el monte Sinaí, de habitar con su pueblo, ellos en paralelo al mismo tiempo adoraban a un becerro de oro. Total indiferencia al corazón de Dios. El corazón de Dios habría estado muy dolido por tal pueblo de dura cerviz. Al ver esto, Dios compartió con Moisés su decisión para con este pueblo. Miren el versículo 10. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Dios tomó la drástica decisión de consumirlo y que de Moisés haría una gran nación. Ahora el pueblo de Israel quedó a punto de perecer. Era el momento más crítico de la historia de Israel hasta ese entonces. En ese momento crítico podemos ver dos tipos de líderes. Primero,
Aarón, un líder humanista. Más tarde vamos a ver que Moisés amortiguó la ira de Dios por medio de la oración. Luego de eso llegó al campamento y vio al becerro y las danzas. Entonces no se pudo contener y ardió en ira y quebró las tablas al pie del monte. Moisés tomó el becerro, lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo y lo echó sobre las aguas y le dio a beber a los hijos de Israel. No quedó nada de este becerro. Y luego Moisés se dirigió a Aarón y le dijo: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Ahora, al escuchar esto, ¿cómo respondió Aarón? Miremos los versículos 22 al 24. Y respondió a Aarón: no se enoje mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Aarón, al escuchar a Moisés, se excusó totalmente, echándole la culpa al pueblo por su pecaminosidad. Y que el pueblo le dio los zarcillos de oro y que él solo lo echó en el fuego y ¡zas! De la nada salió el becerro. Aarón no dijo que él mismo formó el becerro y edificó el altar. Pero, ¿cómo Moisés discernió este acontecimiento? Miren el versículo 25. Y viendo a Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, Moisés responsabilizó de lo que había acontecido a Aarón. Moisés no dijo a Aarón que él se demoraría 40 días. Por eso Aarón mismo no sabía qué hacer. A lo largo de 40 días tenía que encarar solo las quejas furiosas y exigencias impacientes de 2 millones de personas. Podemos compadecernos del pobre Aarón. Sin embargo, ¿por qué él es responsable del pecado del pueblo? En el versículo 25 dice: porque Aarón lo había permitido, lo había permitido. Aquí aprendemos que él tenía la autoridad encargada de permitirlo. Durante la ausencia de Moisés, él era el reemplazante de Moisés. Él tenía que ejercer la autoridad de decir no al pueblo cuando le pidió que le hagan dioses. Si él hubiera ejercido su autoridad espiritual correctamente y se hubiera confrontado con el pueblo con el pueblo por fe, él habría podido guardar a su pueblo del pecado. Pero más bien se enganchó con ellos. Por su decisión desencadenó una serie de situaciones trágicas. Hermanos, Dios nos llamó como su reino y como su reino de sacerdote y nos ha dado la autoridad de decir no al pecado del mundo. Pero como Aarón, muchas veces nos enganchamos con las ovejas y no tocamos su problema de pecado, tratando de quedar bien con ella. Pero de esta manera, las ovejas no crecerán. Segundo, Moisés, un líder espiritual.
como vimos, Dios había tomado la drástica decisión de consumirlo y de que Moisés haría una gran nación. Pero, ¿qué hizo Moisés en tal situación? Miren los versículos 11 al 13. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Porque han de hablar los egipcios diciendo: para mal lo sacó, para matarlo en los montes y para raerlo de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tu siervo, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Moisés oró en presencia de Jehová. Al escuchar esta oración de Moisés, ¿cómo Dios respondió? Miren el versículo 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Increíble. Dios se arrepintió del mal que dijo que haría a su pueblo. ¿Será que esto nos habla que Dios es caprichoso? Él decide hacer algo y después de un rato cambia de decisión. No, pues. Esto nos habla cuán eficaz fue la oración de Moisés. ¿Por qué su oración fue tan eficaz hasta cambiar el plan de Dios? Miren el versículo 12a. Porque han de hablar los egipcios diciendo: para mal lo sacó, para matarlo en los montes y para raerlo de sobre la faz de la tierra. Aquí vemos que la primera preocupación de Moisés era la gloria de Dios. Él vio cómo iba a quedar el nombre de Dios al ver que su pueblo, que lo sacó de la esclavitud de Egipto, los iba a matar. Esto es muy importante en nuestra vida cristiana. Orar por la gloria de Dios. Muchas veces solo oramos diciendo a Dios que nos ayude, que nos dé solución de los problemas. La verdadera oración no es solo pedir, sino en medio del problema, ¿qué es lo que Dios quiere para mi vida? Preocuparse por el bien de Dios, por su gloria. Si oramos de esta manera, la vida será totalmente diferente. Podemos servir su obra ya por la gloria de Dios. Aquí vemos que la oración de Moisés por la gloria de Dios movió el corazón de Dios. Moisés fue su intermediario entre Dios y el pueblo. Cuando oramos por la gloria de Dios, Dios también puede usarnos grandemente como su intermediario. Amén. Moisés oraba a Dios abogando por su pueblo. Pero delante del pueblo no se enganchó con sus pecados como hizo Aarón. Moisés se puso por Dios. Miremos los versículos 26 y 27. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví, y él les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo y pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Moisés trató de ayudarles a arrepentirse al pueblo diciendo: ¿quién está por Jehová? Al escuchar esto, los hijos de Leví se juntaron con Moisés y mataron a todos los que se ponían en su camino. Según la Nueva Versión Internacional, dice que mataron
a todos los que se le opusieron. Es decir, no a cualquier persona, sino a los que activamente habían adorado al becerro y no se arrepintieron. Ese día murieron como 3,000 personas. Y así consagraron a Jehová, pues pusieron a Jehová de primero antes que sus familiares. Después Moisés nuevamente oró. Miren los versículos 30 al 32. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces Moisés volvió a Jehová y dijo: te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Como vimos, por la oración de Moisés, Dios se había arrepentido de consumirlo. Pero otra cosa muy distinta era que los perdone. Por eso, Moisés nuevamente oró a Dios para que perdone su pecado. Y lo más conmovedor es que pone a disposición su vida eterna, diciendo: que perdone ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Lo más importante de un cristiano es su esperanza en el reino eterno. Estar escrito en el libro de la vida, pero para Moisés aún esto quería entregar por este pueblo rebelde. Este Moisés revela la imagen de nuestro Señor Jesucristo, que da la vida por sus ovejas. Como Moisés, si oramos por las ovejas poniendo nuestra propia vida y tocamos su problema de pecado, Dios nos puede usar grandemente como pastor de su rebaño. No es fácil tocar el problema de las ovejas, pero si hay ese amor como Moisés, que quería entregar su propia vida, podemos ayudarlas a arrepentirse. Hermanos, somos Aarón o Moisés de nuestro tiempo. Dios en este tiempo nos está llamando para crecer como verdadero pastor, como Moisés. Ahora estamos preparando nuestra conferencia, haciendo la labor de invitación. En medio de este mundo donde la gente quiere ver algo seguro, algo visible para la solución de su problema, la conferencia tal vez para muchos lo hayan abstracta, lejanos de su realidad, y aún 80 bolivianos no tienen. Pero según el pasaje de hoy, esto es porque están adorando a otros dioses. Para esto hay que trabajar en ellas como Moisés trabajó con el pueblo. Como Moisés en este proceso, orar por ella, poniendo nuestra vida y ayudarlas a arrepentirse. Si crecemos como Moisés, sí o sí, podremos llevar por lo menos una oveja a la conferencia. Ora a Dios que podamos crecer como Moisés de nuestro tiempo, que ora por las ovejas y toca su problema de pecado. De tal manera Dios nos pueda usar como su intermediario en su obra de salvación. Dios, en su gran misericordia, me ha dado la oportunidad de dirigir al grupo maravilloso de los jóvenes. Al escuchar su meditación, veo que cada uno tiene puntos muy altos, pero también puedo ver su debilidad, su pecado. Donde muchas veces he actuado como Aarón,
que me enganchaba con ellos y no les decía nada, no tocaba su problema por quedar bien con ellos. Pero preparando este mensaje era inevitable no ver mi falta. Dios me puso como líder, pero no estaba llevando este papel. Oré para poder arrepentirme y poder crecer como Moisés, aprender a orar por las ovejas y ayudarles a arrepentirse tocando su pecado, estar de parte de Dios. Así que en esta semana, antes de la reunión de compartir meditación con ellos, oré por cada uno de ellos. Y de alguna manera, en la reunión podía tocar su problema. Sé que me falta todavía, pero también sé que Dios hará su obra. Gracias, Señor, por su misericordia sobre este pecador. Ayúdame a que pueda crecer como Moisés en este tiempo, de tal manera sea usado como su intermediario para su obra de salvación. Amén. Vamos a leer palabra clave y voy a orar. Versículo 31 y 32. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Oremos. Padre Celestial, usted tiene gran esperanza sobre cada uno de nosotros, Señor. Hemos aprendido, hay dos clases de líderes, Señor, Aarón y Moisés. Ayúdanos, Padre, a poder crecer en este tiempo, Señor, como Moisés, que ora por las ovejas poniendo su vida y toca su problema de pecado, ayudándoles a arrepentirse, Señor. De esta manera podamos crecer como su intermediario en su obra de salvación. Padre, te lo pido orando en el nombre de Jesús. Amén.